hace un saludo a quien, a Claudia. Wow, ahí hay amor y después saludos generales. Vamos. Buen día para Sandra. Ya estamos, ¿eh? Para Jenny, que acaban de entrar, me parece. ¿Estamos, Lucas? Sí, sí, sí. Bueno, ahí compañeros Mario, Enrique van a decirnos algún saludo para que ya le pasemos la palabra a Miguel Ángel, que esta vez necesita menos presentación porque ya es nuestro segundo encuentro, ¿no? Pero también podríamos decir en algún momento si algunos somos nuevos, igual Miguel Ángel va a retomar un poquito para conectar con el encuentro anterior. ¿Sí? Mario, Enrique, ¿alguno dice una palabrita? Empiezo yo y después por ahí sigue Enrique. Se escucha bajito, Mario. A ver, para que subo el audio. Eso, Ahí. mejoró. Hola. ¿Está? Igual está. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por volver a compartir este encuentro que nosotros hemos pensado. ¿Se acuerdan como les contábamos la otra vez? Que había uno para octubre y uno para noviembre. Le vamos a dar la bienvenida a alguien que en el encuentro pasado tenía que estar y por un motivo que estaba solucionando dentro de la obra nuestra en ese momento, le paso ahora. No sé. Mario, apagaste el micrófono. No, yo no. Alguien me silenció. Dejen de apagar. Perdón. Le voy a pasar la palabra a Enrique García, que es el director general de la Fundación Armstrong, para que salude a toda la gente de Malvinas. No veo a nadie todavía de Villa del Rosario. No sé, Lucas, si la gente de Villa va a participar. Lucas, hola. Leal. Bueno. Tiene mala conexión desde ayer, Mario. Listo, Enrique. En el encuentro anterior había gente de Villa. Ahora no las estoy viendo en la pantalla, por eso preguntaba. Hola. Sí, escucha, sí, ahí no podía como... se van a conectar, se supone que algunos iban a conectar. Bueno, listo. Pero para que no retrasemos más el inicio, le vamos a dar la palabra a Enrique. Enrique. Bueno, voy a ser muy breve igualmente. Primero, buenos días a todos. Gracias por estar. Desde hace algunos meses con Lucas pensamos, y con Susana y con los hermanos, la posibilidad de integrar... No se te escucha. No se escucha, Enrique. A ver si mejoró. Ahora sí. No, les decía que desde hace unos meses empezamos a transitar muchos espacios comunes entre Catán, Malvinas y Villa del Rosario, las obras populares, también el Porres, y la verdad que es muy lindo que podamos compartir estos encuentros como tantos otros. Así que bienvenidos a este encuentro de hoy. Hoy en realidad la protagonista es María, así que no quiero hablar mucho y quiero darle rápido la palabra a Miguel y nuevamente agradecerles por estar presentes a todos y a todas. Miguel, muchas gracias por estar. Gracias. Bueno, buenos días a cada uno, a cada una. No sé si se escucha bien, cualquier cosa me avisan si hay algo que no sé, que falla.
bueno, vamos a compartir este segundo encuentro y deseo que a esta altura del año, que ya estamos en bien al finales de octubre, que este sea como un espacio también como de oasis para compartir, para disfrutar en medio de las sobrecargas que todos estamos teniendo o están teniendo ahí también, cada uno. Así que vamos a hacer una propuesta que la podamos disfrutar tranquilos. Voy a retomar algo de lo que compartí en el encuentro pasado para profundizar más en la cuestión metodológica y allí vamos a tener un tiempo mayor para el compartir en grupos. En el otro encuentro como quedó un poco corto, entonces ahora vamos a tener mucho más tiempo para compartir tranquilos en los grupos y un tiempo mayor para el diálogo, ¿no? Esa es un poco la propuesta para este día. Bueno, vamos a recordar, voy a compartir ahora. ¿Sí? Voy a recordar lo que compartimos así brevemente en esta primera parte, antes del trabajo grupal, que el encuentro pasado estaba girado en torno a lectura comunitaria y popular de la Biblia, ¿no? Habíamos meditado el texto de Mateo 2, el nacimiento de Jesús. Era un texto bastante largo, que normalmente decimos que en un encuentro bíblico, sea popular o del tipo que sea, no escogemos un texto tan largo, pero lo hacíamos para descubrir cómo compartir el texto y desde cuáles perspectivas. Normalmente, cuando hablamos de metodologías de lectura popular o metodologías en general, hay como tres abordajes en el caso de los textos bíblicos. Algunas metodologías parten de lo que se encuentra en el texto, ¿no? Partir desde el texto. Entonces hay muchos abordajes y caminos y metodologías que parten desde allí. El punto de partida prioritario, digamos así. No es que no se tengan en cuenta otros, pero comenzamos escuchando al texto, que a nivel popular o a nivel de grupos es una práctica de varios, o incluso esos grupos que hay de lectura orante o círculos bíblicos, muchas veces parten del texto, de lo que se encuentra en el texto. Entonces, ese es un abordaje. Otra posibilidad es partir de lo que se encuentra detrás del texto, porque detrás del texto hay personas, situaciones, problemas, conflictos, hay realidades que hacen y que producen ese texto. Entonces también hay otros métodos que van al detrás del texto. Tratan de reconstruir la sociedad en la cual se produjo ese texto para encontrar sentido. Y hay otros métodos, otros abordajes que parten de lo que se encuentra enfrente del texto, delante del texto. Es decir, que todo texto fue creado, digamos, y un texto para nosotros inspirador, como es la Sagrada Escritura, está enfocado en los lectores y lectoras, o la comunidad, porque era un texto para escuchar principalmente, por la cantidad de personas analfabetas. La mayor cantidad de la gente a la cual estaba destinado no sabía leer ni escribir, entonces son textos para ser escuchados en primer lugar. Entonces, cuando decimos el delante del texto, es los destinatarios, los interlocutores del mensaje. Y como interlocutores están los primeros interlocutores o primeros destinatarios, y también nos incluimos a nosotros desde el hoy, desde nuestras vidas, realidades, y desde allí entramos y releemos el texto y tratamos de encontrar un sentido. Es decir, que estos tres abordajes
si bien se puede priorizar uno, como punto de partida, tiene que tener presente los tres. Y vamos a explicar un poquito lo que hicimos en el encuentro pasado. Tomamos el texto de Mateo 2, que era todo el nacimiento de Jesús, el tema de los magos, la persecución, etc. Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de descubrir algunos ejes de sentido presentes en el texto. Es decir, vemos un texto bíblico. Ese texto bíblico, así como está, tiene como distintos hilos o ejes de sentido que ayudan a comprender, porque todo texto busca comunicar un mensaje. Entonces, decíamos que en un texto, si bien puede haber un núcleo central como mensaje principal, puede haber otros ejes de sentido que después, para la relectura, con las personas y desde las situaciones donde tenemos presente, desde nuestro presente para releer el texto, podemos priorizar para el diálogo. Entonces, el primer pasito que hicimos, si partimos de los textos, era encontrar o descubrir algunos ejes de sentido, o hilos, ya que decimos que la palabra texto significa tejido, y ese tejido está realizado con muchos hilos de distintos colores que van haciendo la trama para descubrir y presentar un mensaje, en este caso un tejido para ser compartido. Entonces, señalo algunos. Por ejemplo, un eje de sentido, un hilo, era que los magos, que eran paganos, estaban guiados por una estrella y reconocen la presencia del Mesías en el niño. Por otro lado, otro hilo era que Herodes, los sumos sacerdotes y escribas, ellos no estaban guiados por la estrella, sino por la escritura, consultan las escrituras, pero a pesar de consultar, no reconocen al Mesías en el niño. Otro hilo de sentido, decíamos que Herodes se enfurece y manda matar los niños menores de 2 años en Belén y alrededor, y en contraposición aparecen los magos que se alegran, postran ante el niño, junto a su madre, le rinden homenaje, le adoran, le ofrecen sus dones. Después decíamos que el Quedaste mudo. poder. Entonces, fuimos viendo otros hilos de sentido, muchos otros. Ese fue el primer paso. Yo no los voy a leer, solamente recordé 3. El segundo paso, importante para armar un encuentro bíblico, un encuentro desde la palabra, es, después de descubrir los ejes de sentido, ver algunas perspectivas o clave de nuestras vidas, es decir, de nuestras realidades, con toda su complejidad, desde donde podemos aproximarnos a ese texto bíblico, es decir, las diversas hermenéuticas que podemos tener presentes. Es decir, existen diversas, si bien en un texto puede haber una o dos que son centrales, puede haber otras que están presentes en el texto y que nos pueden ayudar a releerlo desde determinadas claves, desde nuestras vidas, existencias. Por ejemplo, ese texto del nacimiento de Jesús y de los magos podemos leerlo desde las familias inmigrantes desplazadas por las violencias. Por ejemplo, esa es una clave desde la cual podemos entrar al texto, aproximarnos. Entonces, ¿por qué? Porque en el texto se ve que María, José y el niño son desplazados por las violencias a distintos lugares, incluso a países. Y lleva mucho tiempo, decíamos 2 periodos de gobierno de desplazamientos de esta familia que sufrió la violencia. Otra posibilidad es decir, podemos tomar desde nuestra realidad
ver, interpretar y actuar en la historia, en nuestra historia, desde la perspectiva de los grandes o desde la perspectiva de los pequeños. Y esto nos ofrece el mismo texto mismo, ¿no? O sea, que decir que hay una visión de Herodes, de las autoridades, de los grandes, que es diferente a la perspectiva del niño, de los magos, de José, de María y de Dios que se comunica a través de ellos. Otra posibilidad sería, por ejemplo, los buscadores de Dios y sus estrellas en las ciudades de hoy, digamos así, en sintonía con los magos, que eran paganos, no conocían la Biblia, pero sí eran buscadores de Dios y son guiados por una estrella. Entonces, decíamos, podemos pensar o releer el texto desde los buscadores de Dios y sus estrellas en las ciudades o donde fuere, más allá de las instituciones religiosas. Entonces, hay muchas otras posibilidades, ¿no? Muchas otras posibilidades que los llamamos claves. Entonces, acá retomo un poquito los pasos, el método de los pasos, es decir, para armar un encuentro bíblico. Algunas cosas que voy a compartir, que las dije muy rápidamente, esto es como si fuese como lo inspirador, o lo que podríamos ser lo ideal, después hay que ver lo viable y posible con la gente con quienes nosotros, y los tiempos reales que tenemos para todo esto, pero esto como inspirador. Primero es bueno, para armar un encuentro, hacerlo, y los distintos servicios realizarlo en equipo. Siempre nos ayuda más por toda la riqueza que podemos desde las experiencias o visiones para compartir. Después, tener presente, acá dijimos que podemos partir de textos bíblicos, pero en realidad lo más importante es partir desde la situación vital o tener presente. Cuando yo digo podemos tomar los textos bíblicos, es decir, aquellos grupos que a lo mejor toman determinado texto con motivación de algún encuentro, o que han escogido, teniendo presente su realidad, supongamos que uno dice, hay un grupo que trabaja con personas con adicciones, entonces selecciona textos más vinculados a la salud, o que pueden ayudar justamente para responder y para fortalecer esta situación, ¿no? O cualquiera sea la realidad, nosotros después escogemos los textos. Hay otras comunidades que a lo mejor dicen, no, vamos a tomar como espiritualidad los evangelios del domingo, o seleccionamos para este año el evangelio de Lucas, por decir un ejemplo, y solo meditamos Lucas. Pero incluso en eso, siempre seleccionamos, y en la selección vamos a dar prioridad a aquellos que pueden ayudar a un diálogo más fecundo, para iluminar, para nutrir, para transformar nuestras propias experiencias. Entonces, partir de la situación vital de las personas que participan y de sus contextos, búsquedas, valores, espiritualidades, sufrimientos, formas de vincularse, modos de expresarse en todas sus relaciones, sensibilidades y perspectivas, desafíos y problemáticas de los contextos familiares, barriales, ecológicos, socioculturales y políticos. Es decir, que tener presente, si son niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, en toda su complejidad, ese es el punto de partida que hay que tener presente incluso antes de hacer el análisis del texto. Que el grupo o comunidad que va a compartir la palabra sea sujeto en todo el proceso, en la elección de las temáticas, de acuerdo a las búsquedas, necesidades, en las opciones que suscita la palabra y el espíritu, en la evaluación del camino y en el modo de vincularnos, en el aprendizaje, en lo que juntos vamos aprendiendo desde la palabra y la sabiduría de cada uno, en la misma interpretación de los textos y de la vida,
como discípulas y discípulos de Jesús. Es decir, porque en todo grupo, puede haber un grupo mixto de distintas edades y situaciones, hay como visiones diferentes, no solo del texto, del mismo texto que van a leer, sino de la realidad en la cual nosotros vivimos y compartimos. De una misma realidad hay como distintas visiones e interpretaciones. Tomemos un caso actual, es decir, ¿qué visiones hay de la pandemia o del COVID? ¿Qué interpretaciones o visiones hay de esta situación en los ámbitos donde nos movemos? En las familias, comunidades, grupos, sociedad, escuelas, obras sociales, hay diversas visiones e interpretaciones, ¿no? Entonces puede haber algunas más, más comunes y otras bastante diferentes. Entonces, bueno, ¿cómo dialogar y interpretar juntos y releer? ¿Y qué criterios tenemos para interpretar la vida y también los textos? Es decir, ¿qué criterios nos tienen que guiar? Es decir, todo es válido, ¿no? Ni en la interpretación de los textos. Entonces, tener presente los objetivos centrales del proceso, que en encuentros con la palabra es no solamente quedarnos con el texto bíblico, sino encontrarnos con Jesús. El centro, digamos, no es un libro ni un texto, sino que ese texto posibilite el encuentro vivo con Jesús y con los demás. Es un encuentro comunitario, o sea, todo lo que va ayudando a tejer vínculos, el buen convivir y también el vivir ecodependientemente en esa dimensión ecológica, que la palabra nos ayude a humanizarnos, a empoderarnos, dice Jesús, en palabra, en valoración, en dignidad, nutrirnos de la palabra y lo que el Espíritu nos comunica, aprendiendo juntas y juntos, y comprometernos en los diversos espacios sociales con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio. Son como algunos rasgos para la preparación a tener presente. Supongamos que estamos todavía en el texto de Mateo. Después ustedes van a hacer una experiencia con otro texto. Así pueden disfrutar y juntos ver las distintas posibilidades y lo que también se puede ir entretejiendo si tuviesen que preparar un encuentro de espiritualidad, un encuentro de animación, un encuentro de animación bíblica, un encuentro para fortalecer o para tener una perspectiva desde la palabra de aquellos procesos que ya están viviendo, transitando, o directamente en aquellos espacios celebrativos por determinadas situaciones, o también de dolor por otras, y que quieran realizarlos a la luz de textos bíblicos. Entonces, acá voy a poner como 5 pasitos que pueden, para armar un encuentro con la palabra. Supongamos que estamos en el texto de Mateo 2, y ustedes seleccionaron desde la clave de existencial o de la vida, seleccionaron una. Compartieron primero el texto y después dijeron, bueno, estas dos son muy importantes, pero por lo que estamos viviendo para nuestra gente o nuestro grupo, o las personas que participan, sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos mayores, o sea quienes fueren, nos parece que este texto puede ayudar a abordar esta situación más nuestra. Supongamos que el grupo decidió hacer sobre familias desplazadas por la violencia, inmigrantes desplazados por la violencia, u otro grupo eligió violencia contra los pequeños, ¿no? Por decir un ejemplo. Bueno, tomamos el de las familias desplazadas por violencias, distintas violencias. Ya escogió el grupo y entonces selecciona el núcleo o tema central, que va a ser ese, de las familias desplazadas, propone un título convocante y un tiempo de duración, es decir, si tienen, este va a ser el tema central,
la motivación, una canción y una oración de inicio que ayuden a preparar lo que van a compartir, y que este eje central, en este sentido, si eligieron familias desplazadas por la violencia, esté presente en todas las etapas del encuentro. Supongamos ustedes arman un encuentro de 1 hora y media, o de 1 hora, o de 2 horas, o de 50 minutos, es decir, en los 4 o 5 pasos que van a tener, que ese mismo eje esté presente en todos los elementos, como así como lo que vaya entretejiendo y haciendo el nexo entre las partes. Entonces, luego de esa introducción, el primer punto, viene partiendo de nuestra vida. Es decir, que siempre conviene partir de nuestra realidad o de nuestra vida. Entonces, desde el núcleo central o tema central, en este caso, familias desplazadas por las violencias, entrar en la vida con toda su complejidad para sensibilizarnos, expresar nuestras visiones, sentimientos, interpretaciones, posiciones, conflictos, desafíos, interrogantes. Es decir, esta primera partecita, después de la introducción, de un canto y de una motivación, es decir, vamos a tocar este tema. Y entonces los participantes van a dar su expresión, van a compartir lo que piensan, lo que sienten sobre esta temática, y eso lo podemos hacer facilitado por, acá puse algunas metodologías. Puede ser una dinámica o un juego, una historia, un cuento o una noticia que hable de familias desplazadas, una canción, un poema, un dibujo, una pintura, un video corto, una representación que hagan algunos participantes, o una pequeña reflexión en torno a familias desplazadas que motive el diálogo sobre el tema. Entonces, después de escoger alguna metodología, quienes coordinen pueden formular 1 o 2 preguntas que ayuden al diálogo, a la escucha y la participación de cada uno. Es decir, sobre este tema, qué es lo que vimos, qué pensamos, qué nos parece, o sea, como tener un primer abordaje partiendo de nuestra realidad. Luego recién viene la lectura del texto bíblico. El otro paso, preparar el corazón para la escucha, indicar el pasaje, que si tienen Biblia y saben leer, entonces indicar el pasaje para que todos puedan acompañar la lectura. Un texto bíblico también se puede ser representado, y motivar la meditación con algunas preguntas que ayuden desde el eje central del encuentro. Es decir, en todo texto bíblico siempre hay 1 o 2 mensajes como nucleares, pero junto con él, nosotros también vamos a hacer una pregunta que ayude justamente a conectar lo que estamos abordando. En este caso, familias desplazadas por la violencia. Entonces, una de las preguntas que está presente en el texto tiene que ayudar a ver cómo se da en el texto y cómo se da en la vida, que ya lo hemos hecho en la primera parte. Entonces, cuando leemos un texto, y lo vamos a hacer ahora en el compartir grupal, tenemos que ver el análisis de los personajes, de lo que narra el texto, del mensaje que comunica. Después, detalles del texto que llaman la atención, o preguntas o interrogantes que a las personas que leen por primera vez ese texto les puede suscitar. Entonces, esta segunda parte de la lectura del texto, en base al análisis de los personajes y aquello que nos llama la atención juntos. Después, brindar algunas informaciones del texto y su contexto sociocultural. Es decir, porque hay expresiones o situaciones que si es la primera vez que leo ese texto no las voy a comprender. Entonces, al final, no al principio para no condicionar, al final podemos dar algunas informaciones breves, pero sí del contexto social, cultural, económico, político y religioso que ayuden a comprender de dónde brotó ese texto, o
por qué esta comunicación. No, no se deja la cabeza. Al final aparecen ahí, al final de esta parte, yo puse alguna bibliografía que está disponible para cada uno de los textos bíblicos, ¿no? Que podemos, si uno dice, bueno, quisiéramos tener más información sobre tal texto, ahí existen distintos sitios donde podemos abordar eso. El cuarto paso es discernir juntos el mensaje de la palabra. Es el momento de compartir qué mensaje nos comunica hoy Dios desde el texto bíblico y de la realidad de la vida abordada en el punto 2, ¿no? Es decir, estamos desde esta perspectiva. Buscar el modo de escuchar todas las voces del grupo, escuchar también los silencios, qué mensajes comunican, y motivar el discernimiento comunitario. Es decir, que esto es lo más importante. Es decir, no es solamente que cada uno hable su opinión, porque estamos así con este virus también del individualismo, entonces sí, bueno, no hay problema mientras cada uno diga lo que se le cante solo, pero no se trata de eso, digamos, no es un encuentro de islas, sino de juntos, incluso en las confrontaciones, pero discernir a la luz de Jesús de Nazaret, hacer un discernimiento comunitario y dejando un espacio para profundizarlo en la semana. Porque un texto no lo podemos, digamos, totalmente agotar en un encuentro de 1 hora. Hay muchas cosas que siguen resonando después. Y el último paso es una respuesta orante, contemplativa y comprometida. Lo hemos puesto al final, puede estar al comienzo y al final, pero este es el momento de oración, es decir, la invitación a expresar al misterio de la Trinidad, a ese Dios que es Padre, Madre, a Jesús y al Espíritu, al misterio de la Trinidad. Pueden ser oraciones de petición, de acción de gracias, de intercesión, de perdón, de acuerdo a lo que están viviendo los participantes, y también de contemplación, es decir que en un encuentro, hasta ahora hemos estado hablando mucho, sea por el compartir de la vida o del texto, y es bueno hacer como un momento más de silencio, que a veces en nuestros ambientes o por cuestiones más culturales, urbanas, nos cuesta mucho, pero sí, si es posible hacer como un momentito más de silencio después de escuchar todas las voces del texto y de los participantes, en un silencio contemplativo también de lo que hemos experimentado, vivido, lo que suscita la palabra en nosotros, es decir, tener esas dos situaciones presentes, ¿no? Expresar a través de la oración también un silencio más contemplativo. Y esto puede ser acompañado con una canción, una oración en común, o algún gesto, no hace falta siempre hablar, algún gesto que exprese nuestra espiritualidad popular, o la forma que cada persona tiene de expresar su dimensión más profunda. En el caso de personas creyentes, decimos su espiritualidad o su fe, y en aquellas personas que no tienen práctica o que no tienen experiencia religiosa, su dimensión más profunda como persona, que es sagrada, digamos, y entonces, bueno, que puedan expresar a través de un gesto. La contemplación está vinculada con la acción comprometida, ¿no? Es decir, nutrirnos con la palabra y vivir la palabra. El momento orante, contemplativo y comprometido, como discípulas y discípulos de Jesús, en la vida cotidiana y ciudadana, y buscar integrar las dimensiones corporal, afectiva, emocional, vincular, mística, política, ecológica y simbólica. Es decir que en un encuentro bíblico, por más que sea con un texto, pero no quedarnos solo en la lectura del texto, en esta visión más desde la cabeza o lo intelectual, sino que integre todas las dimensiones de nosotros mismos y de todos los vínculos, y que puedan ser asumidos. Y concluimos haciendo una oración, un Padre Nuestro, una canción propia, una oración propia o un canto, si estuvimos hablando de familias desplazadas por la violencia, un canto o una oración creada desde ese eje.
Aquí puse el último punto, no lo voy a desarrollar, pero siempre, después de hacer varios encuentros, ustedes tienen experiencia y ya sabrán, es decir, evaluar junto con ellos para ver qué podemos, cómo nos resultó el encuentro, qué podemos aprender, mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que la evaluación que en algún espacio de encuentro posterior, podemos tener 4 encuentros y el quinto hacemos como una pequeña evaluación de las resonancias para aquello que se pueda mejorar. Cuando compartimos la vez pasada, hubo poquito tiempo, por eso ahora vamos a tener más y ya vamos a comenzar. Algunos puntos que salieron de ustedes en el plenario, no todos, ahí podemos acrecentar los que nos quedaron presentes. Ustedes mismos dijeron en cuanto a lo que suscitaba esto que había planteado, qué descubrimos como importante, o los desafíos, las búsquedas en torno a la palabra, algunos puntos que ustedes expresaron fueron los siguientes. Que era bueno romper el miedo al texto y abrirlo, descubriendo juntos los ejes de sentido para el diálogo actualizado con los diversos interlocutores. Es decir, infancias, jóvenes, familias, etcétera, así, juntos. Descubrir, romper un poco el miedo a que no se puede tocar un texto, no se puede cuestionar o entrar desde otros abordajes. Después necesitamos partir de la situación virtual puntual del otro, de la otra, que no siempre conocemos por diversas razones. Es decir, ahí se hacía la pregunta, ¿qué tipo de vínculo tenemos y fortalecemos con los demás? ¿No? Y que es importante conocerlos. Tejer otros vínculos a nivel pastoral. Tejer sentidos juntos desde la utopía de Jesús. Eso también salió. Después encontraron muy valioso eso de que en el texto hay distintos ejes de sentido, como también distintas claves en nuestra vida, ¿no? Desde donde podemos aproximarnos. Despertar otras sensibilidades desde los ejes de sentido. Después salió, reinterpretamos juntos la palabra desde visiones diversas y a veces en conflicto, no solo de la palabra, sino de la realidad y de la vida. Y corrernos de una lectura así como purista o sobreexigente de los textos bíblicos. Crecer en esta experiencia más comunitaria, con la savia de la palabra en la vida, y esta necesidad de una formación bíblica permanente, ¿no? Como que siempre vamos descubriendo o necesitamos una formación permanente. Para la propuesta de hoy, salieron otros puntos que los pueden retomar ahora en el compartir. Para el encuentro de hoy vamos a compartir un texto como María, discípula y profetisa de la palabra. Es la propuesta del texto que van a compartir en los grupos ahora, ¿no? Antes de compartir esto, vamos a escuchar una canción. Que nos puede preparar el corazón para escuchar el texto. Leemos el texto y después vamos a compartir en los grupos, ¿sí? Yo le voy a dar la orientación y después vamos a tener un tiempo más largo. Vamos a tener 45 minutos, 45 minutos para el compartir el grupo y el resto hasta las 11 para ese diálogo entre todos. Así, tranquilos, podemos hacer los aportes y no quede yo solamente, digamos, hablando, monopolizando la palabra. Entonces, solo quería recordar, normalmente, como habían compartido que todo el mes de octubre estaba dedicado a María, ¿no? Pero en el imaginario y en muchos espacios, la figura de María, en algunos sectores de María, a lo largo de la historia, a lo mejor se han resaltado más la dimensión del silencio de María, la obediencia de María a la voluntad de Dios, el estar en la cruz junto al sufrimiento, y 2 o 3 cositas más, ¿no? Digamos, la humildad. Esos son los rasgos de María que están muy fuertes, ¿no? Como María obediente, como María en la cruz, como María casi callada, digamos,
Pero en el encuentro que vamos a ver ahora, y que está en el texto bíblico, vamos a ver que hay otra María. Hay otras dimensiones de esta misma persona, ¿no? Y que son muy interesantes en el texto que vamos a ver ahora. Vamos a escuchar primero una canción para prepararnos a escuchar el texto. Si sale alta, ustedes me dicen. O la podés pasar, Lucas, la primera canción. La canción es urgente. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pega en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, va y viene compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, con el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Se me había apagado el micrófono. Ahora se escucha, ¿no? Sí. Bueno, vamos a compartir una lectura de María, discípula y profetisa de la palabra. Y solo digo una palabrita. A lo mejor puede haber alguna persona que nunca escuchó este texto, o para ubicar los dos personajes. Entonces, se va a hablar de un encuentro de dos mujeres que rompen los silencios
y también hay canto en este encuentro en una casa perdida en los cerros de Judá. Entonces, hay una mujer que aparece, María de Nazaret, que está embarazada, que es una joven, y va a visitar a otra parienta, a su parienta, que era una persona mayor y que también había quedado embarazada y que estaba de 6 meses. Y el texto dice que María, la madre de Jesús, sale de Nazaret y va a la montaña de Judá a visitar a su prima. Un pequeño detalle. Esta María, que es una joven, que va allí, de un lado, desde Nazaret hasta la montaña esa ahí, 150 kilómetros. Por un camino había 140, otros dicen un poquito menos, y otros 147. O sea que no era a 3 cuadras o a 10 cuadras la casa, sino que es bastante lejos, ¿no? Estamos hablando de el siglo I, ¿no? En el tiempo de Jesús. Entonces, esta joven de Nazaret, de la periferia de Nazaret, del interior, va a visitar a su parienta. Vamos a escuchar lo que pasa en ese encuentro. Ahí no me acuerdo quién va a proclamar el texto. Lectura del libro de Lucas. En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra de Dios. Entonces vamos a compartir en los grupos. Yo voy a copiar aquí, no sé si hace falta en el chat, pero por las dudas, después, el texto, si alguno tiene algún Nuevo Testamento por ahí, puede ayudar. Es el texto del capítulo 1 de Lucas, del 39 al 56. Lucas 1, 39 al 56. Entonces vamos a compartir en los grupos. Podemos releer la lectura o tener un tiempito para releerla. Lucas 1, del 39 al 56. Y estas preguntas van a guiar el compartir. Estas preguntas van a guiar nuestro compartir. Este encuentro de 2 mujeres, una joven y una adulta mayor, en una casa que fue un encuentro de mucho tiempo, 3 meses dice que se quedaron juntas.
hay mucho diálogo, hay música, hay canto, ese canto profético de María al final, ¿no? Muy importante, donde se muestra el rostro de Dios. Y las preguntitas en estos 45 minutos, escoger alguna persona que pueda, como si bien vamos a disfrutar el encuentro, pero que haya una persona del grupo para ver 1 o 2 puntos claves. Yo he puesto algunos, pero que les parezca muy significativos para el plenario. Sí vamos a dedicar estos 45 minutos, 40, 45 minutos para el compartir. Entonces, lo que yo les propongo es lo siguiente. Es decir, primero hacemos como un primer círculo de escucha de lo que más nos impacta de esta narración. Es decir, tenemos el texto, yo lo voy a copiar ahí o lo voy a dejar, pero si ustedes tienen la Biblia lo buscan. Entonces, de ese texto que leímos de esa visita, al escucharla, ¿qué nos impactó más? Hacemos, si somos 5, 6 o lo que sea, cada uno va expresando qué le impactó más de esa primera escucha de la palabra. Después juntos, tratar de descubrir en ese texto, que también es medio largo, algunos ejes de sentido, estos hilos que descubrimos en el texto. Es decir, un eje de sentido puede ser otro es este otro, es decir, vamos descubriendo como 2, 3, puse 3 para poner un número, pero compartimos algunos ejes de sentidos o hilos que están en el texto. Después, ese texto, si lo tenemos que compartir, ¿desde qué perspectivas o claves de nuestras vidas o de nuestras realidades podemos releer el texto? Es decir, si ustedes tenemos este texto, ¿desde dónde podemos entrar? En base a lo que se encuentra en el texto, pero desde lo que vamos viviendo junto con otros. Entonces, posibilidades pueden ser desde esta perspectiva, o desde esta clave, esta otra o esta otra. Así como decíamos en el ejemplo anterior, si partimos de mujeres de familias desplazadas por la violencia, en este texto, ¿qué vamos a priorizar? ¿Desde dónde podemos entrar? Y después, una vez realizado ese compartir, teniendo presente las personas y contextos vitales, indicar con quienes podríamos compartir este texto bíblico 3 elementos metodológicos para una experiencia comunitaria, orante y popular de la palabra de Dios. Es decir, que si ustedes van a compartir este texto, por ejemplo, en cualquiera de los pasos, indicar a lo mejor tres elementos metodológicos para justamente en ese encuentro hacer una experiencia comunitaria, orante, popular de la palabra. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los grupos, unos 45 minutos más o menos, 40, 45 minutos, así que tengamos tiempo. Yo voy a copiar... 10:05. ¿Cómo? Miguel, ya son 10:05, hasta que vamos a los grupos y eso, así después vos nos podés hacer la iluminación sobre lo que veamos, quizás 30 minutos al grupo, ¿puede ser? Bueno, 30 son los grupos, bueno, entonces yo voy a copiar, no sé si todos van a poder ver cada grupo estas consignas, o las copiamos. Las copié en el chat, están en el chat. Buenísimo, Recién las entonces escribí. están escritas en el chat. Así Entonces, quizás en pantalla podés dejar el texto de la escritura, aunque ellos van a estar en los grupos, pero bueno, no van a estar en los grupos, igual no lo van a ver, pero el chat sí lo tienen ahí. bueno, entonces solo recuerda que es un texto de Lucas 1, del 39 al 56. Entonces, vamos a ir a los grupos. Están estos 4 puntos. Nos escuchamos y después una secretaria, un secretario de grupo elige 1, 2 o 3 puntos para que nos escuchemos en el plenario, ¿sí? Que podamos disfrutar este encuentro con este texto. Entonces ahora vamos a compartir en los grupos. Bien, entonces, a ver, digo, por si alguien no lo recuerda como palabras claves. El primer momento es la escucha, el segundo, los ejes de sentido, ¿sí? La tercera son perspectivas o claves, y después los contextos vitales, ¿sí? Como recordar esos cuatro elementos, por si no las vemos a las preguntas o... Sí,
el último punto, más que los contextos vitales, es las herramientas metodológicas. Es Las decir, herramientas metodológicas. Bien. que nos puedan ayudar para este texto. Orante y popular, que tengamos esa clave que es la clave de nuestro taller, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a los grupos ahí a Ahí Luca nos disfrutar, manda a los grupos. a disfrutar este compartir. Ah, nos No. fuimos. Bueno, No perdón. No sé qué están hablando ahí ustedes dos. No pueden callar la No, boca. porque estábamos cerrando. Pobre Irma, le cortaron la palabra que estaba hablando. Y a todos nos cortaron la palabra, che. Esto es así, Lucas es muy Voluntario. autoritario. No, Qué que autoritario Lucas, que es Lucas. nada de autoritario, Lucas. Pero el que lo manda es Miguel Ángel, que como después se va a ir, no podemos hacer nada, digamos. Claro. Anda re mal internet, chicos. Sí, tuvimos una compañera que nos escribió todo el tiempo en el chat. Nos escuchaba, pero no podía poner cámara ni usar micrófono, pero escribió re En lindo. nuestro grupo Perdón que también. interrumpa. Me decían que en González Catán se cortó la luz en muchos sectores. Hay compañeras que me están escribiendo que no se pueden conectar. Se cortó la luz. Así que bueno, también tiene que ver con eso. Ah, En mi barrio no. En mi barrio Menos mal que Lucas está grabando, así después lo pueden ver en otros momentos. Sí, acá, Las chicas acá, sí, a mí también me acá se avisaron. cortó la luz, pero le dije, Así que cuídense con lo que hablan. Tenés mucha razón, porque mirá Está que bien, tienen está que bien. recomendar a cuidarse con lo que hablan. Mirá, pero Perdón, me voy a con- tomar el atrevimiento. Voy a Perdón, saludarlo fui yo, especialmente al Macarena, hermano apareciste. Armando. Apareciste, Macarena. Siempre estuve, hermano Armando. Recién te veo. Qué hermoso es verlo. ¿Quiere que le aprobé la materia, Armando? ¿Cómo? ¿Qué cosa? No, Héctor, qué raro Héctor sin pelear. Qué raro. No, Me no, parece que Héctor se quiso sumar y no perderse la posibilidad de que si te aprueba a vos, le aprueben a él. Muy bien dicho, Carlita. Muy bien dicho. Yo ya me aprobó el año, en 2017, ya el hermano Armando. Ay, discúlpame. va. Bueno, Miguel, te quiero hacer un Ya pedido no- ya que ya no estamos le puedo pocos o bajar no a veo a Carla, nadie. ¿viste? A ver, no te veo aquí, a ver, para ver cómo puedo hacer para ver a todos. Carla. A ver, Carla. Carla, no importa. Carla Estracam. Bueno, Ahora te veo, sí. Carla Stracán te está hablando. No, sí, pero no veía las imágenes, ¿viste? Que después quiero que me compartas algunas de las imágenes o que me digas de dónde las sacás porque me parecen bellísimas. Ah, sí, mira, he puesto en el chat, estas son de un pintor colombiano que se llama Jafet Gómez. Lo puse ahí en el chat, fíjate. Y tiene ahí una página en Facebook, él es de Cali, donde en la parte de las fotografías están todas las pinturas, hay como 100 pinturas bellísimas, ¿viste? Jafet Gómez, no sé si se ve, pero lo puse en el chat. Sí, se ve. Bueno, cuando vos quieras, Miguel, largamos porque los minutos corren, nos quedan 20 minutos exactamente. Pero discúlpame, yo lo que no alcanzo a ver, ¿estamos todos ya o qué? Y me parece que hay gente que no se pudo volver a conectar, eso es lo que están diciendo, que se les cortó la luz. Pero claro. ya vemos 35 en la sala. Pero digo, ya ingresaron en la sala. Sí. Ah, porque yo solamente veo 4, ¿viste? Acá, entonces por eso no sabía. No, estamos, Bien. 35 personas estamos. Bien, digamos, me aparecen solamente 4, pero no importa. Si nos escuchamos todo, entonces lo que vamos a hacer ahora es compartir uno de cada grupo, algunos de los elementos que les pareció importantes y significativos, ¿no? Es decir, no es que vamos a hacer un plenario de todos los puntos, pero sí a lo mejor de la posibilidad que tuvieron de compartir,
algo que encontraron muy interesante, que puede ser importante, sea de los ejes de sentido del texto o de las claves desde nuestra existencia o nuestra vida para aproximarnos a ese texto, o de algunos elementos metodológicos para tener en cuenta para compartir ese encuentro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer un plenario, uno por grupo, y después dejamos otros minutos para otros aportes, o preguntas, o lo que sea. Yo le estaba diciendo solo con respecto a estas pinturas, que son de un pintor, estas otras son de un brasilero, Enrique Alves Neto, se llama el nombre, pero estas más parecidas son de un pintor llamado Jafet Gómez. Le puse ahí en el chat el nombre, y también en el Facebook de él tiene todas las pinturas, que son bellísimas. Es colombiano, de Cali, Jafet Gómez. Y también les coloqué una canción que no nos vamos a tener tiempo seguramente de compartir, vinculada al texto bíblico. Entonces ahora, uno de cada grupo va a compartir lo que resonó más en el grupo. Bueno, arranco. Lo primero que nos dijimos después de leer el texto, que no nos habías dado un tema fácil para poder dialogar, era picante. No era tan sencillo. Y yo lo voy a decir como lo charlamos, porque no me quiero como guardar las palabras, ni generar malas interpretaciones, pero en realidad nosotros podíamos decir que del texto que leímos había un primer agrupamiento de impresiones que tenía que ver con poder trabajar el género y la violencia de género, y el dar vida, ¿no? Como estos temas tan álgidos que están siendo de este tiempo. Entonces lo podíamos como resonar en el texto bíblico y en lo histórico, de este tiempo y de aquel tiempo de Jesús. Por otro lado, veíamos otro tema o otra clave, la pobreza y la vulneración de las mujeres en aquel tiempo y en este tiempo. Siempre como que nos resonó eso, lo histórico de este tiempo, o el contexto de este tiempo, y lo histórico y el contexto de aquel tiempo en la palabra de Jesús, ¿no? Un tercer tema, o un tercer núcleo que armábamos, tenía que ver con salir al encuentro del otro, y el lugar del pobre, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, discernimos desde el lugar del pobre. Bueno, ¿cuál es el lugar del pobre? Y desde esos lugares decíamos, bueno, María y su prima salen al encuentro del otro. Y después que empezamos a hablar, nos empezaron a surgir dos temas más que no los queríamos dejar afuera, que es, por un lado, el rol de la mujer actual y el rol de la mujer de esos tiempos, en relación al embarazo, a la crianza de los niños y al ser madre, que también quizás lo podíamos como vincular con el primero que dije, ¿no? Y por otro lado, un tema importante es el anuncio de María, ya que nosotros tenemos distintas maneras de profesar lo religioso, distintas formas de expresión religiosa, entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos nombrar a esa María de las distintas maneras y que todas se sienten a la mesa del discernimiento? Bueno, ¿Y vos? muchas gracias, Carla. Ahí ya tienen un encuentro para un semestre, por lo menos, de temas con ese texto. Sigue Rita. Hola Miguel, buen día para todos y todas. Bueno, en nuestro grupo salieron muchos temas, estuvo muy interesante la conversación. Siempre falta tiempo, ¿no? Para este tipo de reflexiones. Nosotros, bueno, lo que surgió en el grupo fue el profundo sentido de fe de María y de su prima Isabel. Sabemos que Isabel era una mujer grande, que no podía quedar embarazada. La confianza en Dios, la fidelidad a Dios,
La caridad de María, visitar a su prima Isabel, quedarse con ella durante 3 meses, como lo menciona al finalizar el texto, para cuidarla, porque era una mujer mayor, y a pesar de María estar embarazada, caminar, como vos lo explicaste, Miguel, en aquel tiempo un montón de kilómetros para llegar a la casa de su prima. Eso tiene que ver con la caridad de María también, el amor al prójimo. Salieron un montón de temas. Pero sobre todo el profundo sentido de fe, de María, de creer en Dios, y esto de la caridad también tiene que ver con el amor al prójimo, con la comunitariedad, el cuidado del otro, de la otra. Bueno, surgieron un montón se van desprendiendo un montón de reflexiones que hicieron mis compañeros con respecto a la visita, la acogida, la visita de Dios en nuestras vidas, lo acogemos o no. También surgió la reflexión de que cuando va todo bien, Dios es maravilloso, y cuando va algo mal, Dios nos abandona, no nos escucha. Surgió también de que, bueno, esto de la libertad, de los seres humanos somos seres libres, que podemos elegir por qué camino ir, cómo vivir nuestra vida, cómo cuidar y cuidarnos al otro. Y bueno, pero nos quedamos con esto, con el sentido de la fe y la confianza en Dios, que para Dios nada es imposible. Pero también tiene que ver con la fe, con nuestra fe. Si nosotros no nos abrimos a Dios y no tenemos fe, tenemos que abrirle la puerta a Dios. Bueno, básicamente esto. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias. De nada. Muy bueno. Gracias. Nos quedan 10, No. así que quienes compartan un poquito Seguimos más acotado, ¿no? Si todos podemos compartir. ¿Pueden ser? Sí, si quieren sumamos Gracias. alguna cosita ¿Alguna? de Bueno, nuestro, dale, de Paco. nuestro grupo. Bueno, el acompañamiento de las mujeres y estos lugares de las mujeres, de siempre abrir la puerta, estar atentas, de esta posibilidad cuando me encuentro con el otro me trae noticias sobre mi identidad. Esta oportunidad de trascendencia a través de los encuentros y a través de esta posibilidad de relatar la propia experiencia, que me permite también reapropiarme de mi identidad, contando experiencias ahí de empoderamiento y de trabajo con mujeres, a través de las narrativas de sus hijas, de salir con un par de indicios a confiar. Y también de estos registros corporales de las mujeres, de las vísceras, ¿no? De estas intuiciones que van también y que nos dan información desde el cuerpo. Bueno, han dicho mucho de lo que... Muchas gracias. Muchas gracias, Mac. Muy, muy interesante el grupo ahí, el aporte. Muy, muy bueno también. Ahora escuchamos a Irma. No, que decía que para no ser repetitiva, sumamos que la fortaleza de María tan pequeña, de las decisiones que iba tomando, de su sí, de su fe tan grande, nos sorprendía el viaje, este relato que vos hacías de cuántos kilómetros caminando y en burro, con una panza también. Entonces la fuerza de su cuerpo, de su espíritu, de su fe ciega, vuelvo a decirlo, y de la sabiduría que tenía, porque con tan pequeña las palabras que le dijo su prima Isabel, ¿no? De la fe que ella tenía en Dios y de lo que Dios ha hecho por nosotros y de la seguridad que tenía de que ella iba a estar presente en todas las generaciones, como madre, como mujer, como madre de Dios y peregrina. Y nosotros nos preguntábamos lo mismo que Isabel, que fue lo que hizo Isabel para que María fuera a visitarla. Bueno, nosotros a veces también, ¿qué hacemos?
¿Quiénes somos para que ella venga a nosotros? Una pregunta que nos resonaba. Siempre somos los que pedimos, pero ¿cuándo vamos a ir a ella? ¿En qué momento nos acercamos a ella en oración? ¿Solo para pedir? ¿Solo para pedir estamos acercándonos? Bueno, eso, quería sumar eso más allá de lo que ya habían dicho, ¿no? Bueno, yo puedo sumar. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias. Qué bueno. No, Sí, no, de nada. Patricia. Sí, o sea, yo quiero sumar sobre lo que hablamos nosotros en el grupo con las chicas, hablando de todo un poco de esta fortaleza que tiene María. Nosotros lo veíamos en la fortaleza de nuestras, de las mujeres de la comunidad, de las madres, de las abuelas, de las tías que nosotros conocemos en el barrio, de las mujeres estas que son humildes, que son apedradas en un sentido, ¿no? Figurado, pero que es fuerte a la vez, o sea que tienen mucha fe, y que hay algo que las empodera y ayudan a otras, ¿no? A abrirse, que saben que no están solas, así como María fue una mujer corajuda y que aceptó esa misión, ¿no? Entonces eso hacíamos esa relevancia de decir la fortaleza de nuestras mujeres, que no están solas, así como María fue a acompañar a su prima, nosotros también tenemos y revaloramos siempre esas mujeres tan valientes, ¿no? Como María. Era eso. Perdón, yo también estuve en el grupo, Claudia, estuve en el grupo de Patricia y lo que también decíamos, que veíamos ahí a una María valiente, fuerte, decidida, que dijo sí a algo que era medio como desconocido para ella, pero dijo sí. Y salió al encuentro y salió a caminar, salió de su mundo para abrirse a otros, para ir a buscar a su prima y para encontrarse con ella. Y lo más interesante que pasa allí, nos parecía, era que este anuncio de que ambas iban a ser madres, era un anuncio cargado de alegría. Como que el anuncio del reino no puede generar tristeza, genera alegría. Son mujeres valientes que se juntan para alegrarse por la buena noticia de que las cosas pueden ser diferentes. Entonces allí hacíamos esta semejanza o este paralelismo con la vida de las mujeres de nuestros barrios, de nuestras comunidades. Citábamos algunos ejemplos, cuando nos habíamos convocado, cuando nos habíamos reunido, y también hacíamos referencia a la alegría. Cuando hay buena noticia, cuando está Jesús en el medio de nosotras, la alegría es inmensa. Entonces partíamos desde allí, de que el anuncio del Hijo de Dios es un anuncio de alegría, y de mujeres comunes, simples, pero valientes. Gracias, Claudia. Gracias también. Bueno, a mí me gustaría compartir cortito 3 puntos en los cuales giró nuestro grupo. Nos focalizamos mucho en María y su decisión, su determinación para emprender este viaje. El texto no dice si fue acompañada o no, pero bueno, habla de su valentía. Otro punto, la alianza entre mujeres. En esos tiempos no tenían los derechos, ellas se encuentran, se sostienen, se solidarizan, y hasta María proclama un canto. María, con su canto de liberación, asegura un tiempo nuevo para las mujeres, inaugura una nueva alianza, nos invita a un desafío, y también nos surgía la pregunta de este pasaje de María niña a María adulta. Bien, muchas gracias, Victoria. Y entonces, además del aporte, también otra pregunta que surge, ¿no? El pasaje de una joven a una adulta, ¿no? ¿Falta algún grupo? Ahí lo que dijimos en ese grupo era que cuando una mujer en su edad, adolescente, joven, se decide a ponerse en camino, ahí transcurre ese paso a la adultez, ¿no? Ese paso de la autonomía, de
de ensayar la propia libertad, y que eso sigue siendo hoy para nosotros un anuncio, una buena noticia, ¿no? Y lo otro que dijimos es que María, cuando dice todas las generaciones me dirán feliz, como mujer, que también hoy nos lo dice a nosotras las mujeres de este tiempo, ¿no? Entonces, como que en nuestro encuentro con las otras mujeres, recordarnos mutuamente, entre mujeres, que no estamos solo para cargar los dolores, las afrentas que ya sabemos que vivimos, sino para realizarnos plenamente, ¿no? Porque María es ese indicio en nuestra vida, ¿no? Esa evidencia de que una mujer que se espera que sea sometida puede ser, contribuir con su propia liberación, determinarse y salir al encuentro de otras mujeres. Maca lo decía de una manera muy linda, pero no sé dónde está, no la veo. El empoderamiento, decía, ¿no? Autonomía y empoderamiento personal y para compartir. Bueno, tenemos 3 minutos, Miguel. Bueno, en estos 3 minutos, fíjense que este texto también es un poquito largo, es un poquito largo, en algunas comunidades lo suelen dividir en 2, pero está bueno todo junto porque es un solo encuentro. Hay otros textos que ustedes que pueden compartir que a lo mejor no abren tantas claves, pero sí son textos más chiquititos, y a lo mejor hay 2 o 3 claves en el texto, los hilos, y desde dónde abordar puede haber otras perspectivas. Pero esta experiencia quedaría como para un encuentro, digamos, todo lo que hablaron, lo que compartieron los grupos, no son, digamos, un tema para dialogar solamente, sino para discernir, para trabajar a lo largo de todo el año y en todos los espacios, ¿no? Si ustedes hablan de violencia de género, identidades, encuentro de mujeres, empoderamiento, el tema de los cuidados, que salió ahí varias veces, por ejemplo, los textos, todos los textos bíblicos, son textos androcéntricos, porque fueron hechos y creados en mayor parte por hombres, ¿no? Entonces tienen sus marcas. Pero incluso una temática, como por ejemplo que ustedes citaron, el cuidado, que en este caso aparece ese diálogo intergeneracional entre una joven y una persona mayor, en un cuidado que está a cargo de mujeres, ¿no? Nosotros, desde la situación actual, si compartimos este texto con varones, con otras personas o solo con mujeres, también un tema que está indicado en el texto puede ser para interpelar y cuestionar. Es decir, ¿por qué el cuidado está sobre las espaldas del día de hoy a cargo de las mujeres? Ese mandato cultural, digamos, que los hombres no tienen capacidad para el cuidado o responsabilidad para el cuidado de la vida en las casas, en donde sea y en todo lo que necesitan. ¿Cómo repensar el cuidado en estos tiempos y desde una perspectiva no solo bíblica, sino desde otras claves existenciales, ¿no? Entonces, como un mismo texto, de acuerdo a la situación de las personas con las cuales ustedes comparten, puede ser abordado desde distintas perspectivas para ayudar a generar conciencia, diálogo, discernimiento y principalmente prácticas que ayuden a humanizarnos, porque es lo que Dios quiere de todas las personas, de todos los seres humanos, que seamos plenamente felices y también en nuestros contextos.
si vamos a experimentar también su fe, su expresión de fe, la fe de María, ustedes, varios grupos hablaron la fe de María. Es muy importante en el mismo texto cómo expresa la fe María. La expresa en primer lugar saliendo, ¿no? Fíjense cómo hoy hay sectores en nuestra iglesia católica que su demanda y su reclamo en tiempos de pandemia es solo que abran nuestros templos y queremos misa. Ustedes lo habrán escuchado hasta el hartazgo. Es decir, a ver, este texto de María nos dice que queremos ir al templo. Va a la casa de otra persona que está en necesidad, ¿no? Así expresa su fe y va sola, independiente. Por supuesto que después históricamente decir, podía ir solo una mujer, pero acá sí el texto nos muestra a una joven que va y se queda 3 meses. ¿No? Se queda 3 meses. Entonces, por ejemplo, desde ahí. Incluso la fe de María. Uno dice, la fe de María, pero ¿qué fe? Porque también hoy existen distintas experiencias de Dios. Entonces en el texto es decir, ¿cuál es el Dios de María? ¿Qué rasgos tiene? Si hoy dijese eso María acá en nuestro país, ¿qué le dirían? ¿No? ¿Que quiere despedir libre ese Dios a los ricos y poner en el centro a los pobres, repartir las riquezas, dar de comer a los hambrientos? O sea, esa fe que proclama el texto, ¿no? Ese es el Dios de María, que está puesto allí, expresado en su gesto y en su fe. Después el Hijo, como se dice el dicho, ¿no? De tal palo, tal astilla, Jesús de Nazaret también, si ustedes se fijan después, sus prácticas tienen que ver con eso que también es él mismo en su propia casa, ¿no? Pero miren este texto, cómo puede dar para bondad, para dialogar, compartir, profundizar, aprender juntos, juntas, en distintas perspectivas y muy enriquecedoras, ¿no? Que pueden ayudar a nutrir la vida de las personas y la experiencia de fe y ayudarnos a compartir juntos, ¿no? En cada uno de los grupos, todo el tema de la fortaleza, la salida, la cuestión de vulnerabilidad, el cuidado, cómo nombrar las distintas Marías hoy, la solidaridad, la caridad, digamos, no puntual, 3 meses, etcétera, las visitas, todas las salidas misioneras como discípula de la palabra. O sea, el mismo texto, como en esta metodología, puede permitir ayudar a descubrir mucha riqueza en el mismo texto, pero releído también desde distintas perspectivas y también de acuerdo con quienes compartamos el texto, ¿no? O sea, si vamos a compartir el texto en una... a lo mejor hay algo más para acentuar o para profundizar con esta gente y otros con otros. Eso, digamos, para ir cerrando, así no les ocupo más el tiempo. Le puse solo ahí en el Facebook, en el chat, no lo vamos a hacer ahora para así no nos sobrecargamos. Entonces solo le puse una canción, ustedes la pueden copiar, que justamente está inspirada en este texto, ¿no? De la visita de María a Isabel. Así que bueno, yo me quedo callado y no sé ahí quién dice la última palabra, pero lo que han compartido en los grupos está hermoso como para seguirlo, sí, como seguirlo pensando, profundizarlo, y así que miren la riqueza que ustedes mismos ha brotado de ustedes, ¿no? Entonces eso es muy valioso. Y también cuando, incluso con la gente más simple, también el mismo texto va a ser lo mismo, ¿no? Cuando ponemos lo mínimo para compartirlo y creamos una sintonía. Gracias. Gracias a vos, Miguel. ¿Está Mario por ahí? Hermano Mario, ahí está. Gracias, Miguel. Bueno, nada, Miguel, creo que hoy ha sido el trabajo como más rico, el compartir en los grupos. Una cosa que yo rescato mucho de vos es la claridad.
y me parece que cuando un sacerdote habla con claridad, todo el mundo entiende. Y no es fácil que muchas veces los biblistas o los especialistas sean claros, sobre todo porque el conjunto de gente que estamos, hay algunos que tenemos un mayor conocimiento, otros un menor conocimiento, pero me parece que ha sido como muy rico todo lo que hemos escuchado y lo que cada grupo ha podido exponer. Así que gracias por este servicio que nos prestaste en septiembre y ahora en octubre. Si bien en noviembre vamos a tener otro, no va a ser Miguel el que nos va a acompañar, pero sí lo tenemos en la agenda seguramente para el 2021 y capaz que podamos hacer una cuestión, si se puede y cuando se pueda. Me parece que escucharte presencialmente va a ser mejor que por esta cámara. Entonces veremos las obras y los directores generales, que me parece que ninguno de los dos está, pero en algún momento veremos si nos podemos juntar más presencialmente y hacer una jornada más larga que de 2 horas por la videoconferencia. Agradecerte, ya sabes que este es tu casa y este es tu mundo, el mundo lasallano. La verdad que ha sido un placer escucharte en septiembre y ahora en octubre, como te lo dije. Y esperamos que a todos les haya servido. De paso, le aviso a todos los directivos que están en la sala, para aquellas maestras que no se han podido conectar o porque han tenido algún problema de conexión o qué sé yo. Todo este encuentro Lucas lo va a subir al canal de YouTube de la Fundación Armstrong. No va a estar en ningún canal de ningún nivel, sino en el canal de la Fundación Armstrong. Para el que lo quiera volver a ver y volver a escuchar, se va a encontrar con el encuentro anterior de Miguel y con este encuentro, ¿sí? Ahí lo pueden encontrar y verlo nuevamente, y sacarse todas las dudas y seguir escuchando y aprendiendo. ¿No es así, Lucas? ¿O me equivocó? Correcto. Bien. Bueno, vamos a mandar el link por mail seguramente, se los voy a compartir a los directivos y ahí ustedes los mandan. Se los compartimos a los docentes. Listo. Gracias. Así que nada, Miguel, muchas gracias por tu sinceridad y por tu humildad y por todo lo sabio que sos en esto, que para muchos es un descubrimiento. No sé si Susana o el hermano Armando quieren decir alguna palabra. Me parece que Enrique no está, ¿no? Y Lucas tampoco. No, Enrique, Lucas están en el encuentro del cono sur del distrito. Bien. Están en otra, sí, nos avisaron que se iban, tienen otra cuestión a nivel del distrito. Sí, el mes de octubre es un mes lleno de reuniones, entonces estamos repartidos por todos lados. Así que nada, de mi parte y de la comunidad de los hermanos, Miguel, agradecidos por tu presencia cariñosa y sencilla, y por mostrarnos un Dios que está al lado nuestro siempre, ahí, aunque muchas veces no lo veamos. Bueno, muchas gracias, Mario. También muchas gracias, Susana, Lucas, ahí, a todas las personas del equipo y todos los que hemos participado en este encuentro. Bueno, ahí también por lo que estamos viviendo, nos seguimos cuidando, apoyándonos y bueno, seguimos andando ahí hasta el próximo reencuentro. Muchas gracias y muy rico, yo, digamos, anotado lo que este pequeño compartir de cada grupo, muy interesante, digamos, ¿no? Hay como para seguir. Sí, salieron un montón de temas muy ricos. Así Gracias. que seguiremos Gracias a todos. en la virtualidad o en la presencialidad, pero seguiremos encontrando motivos y sabidurías para que, bueno, iluminen este camino que vamos haciendo. Yo decirles para todos que es un gusto trabajar en las previas con Miguel, que es muy generoso, muy atento, y que bueno, que ese saber sobre la palabra es también encarnado en su persona, que no es solo un intelecto brillante, sino que es un corazón amante de la palabra, es un oyente, y creo que eso también es lindo para nosotros, porque entusiasma. Yo creo que tu forma de
entregarnos la palabra viene acompañada de una espiritualidad. No es solamente datos, y bueno, me parece que dado que el lema, bueno, que para toda la familia Lasalle es muy importante tener en cuenta el tema de la palabra, y que este año es para hacer posible la buena noticia, hacer posible la buena noticia en un año tan tremendo, tan dramático, así que tu presencia ha sido muy alentadora, muy compañera y de mucha sabiduría. Para mí un gusto, de verdad, y un gusto compartir con todos, digamos, de la obra de Catán, pero los que se suman de Malvina, y estuvimos en los grupos chicos, siempre me tocó también. Así que bueno, una fiesta de familia, digamos, intercongregacional también. Ahí los teníamos a Lasalle haciéndole una novena a Lasalle y a Arnoldo Hansen para que pudiera estar bien, que tenía algunos problemitas de salud, Miguel Ángel, así que estábamos ahí convidados a rezarlo, y los santos se pusieron. Estás espléndido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. También, Gracias. antes que nos vayamos, recordarles dos cosas. Primero, agradecer a la gente de Villa que se logró conectar. Yo después miré y estaban algunas chicas de Villa, así que muchas gracias por haber compartido con nosotros esta formación. Les recordamos que en noviembre, hacia la tercera semana de noviembre, vamos a tener a nivel de la Fundación Armstrong, abierto para Malvinas y para Villa, el tema de el Adviento, es decir, cómo vamos preparándonos en este momento tan especial de pandemia para recibir a Jesús y que Jesús nazca en nuestros corazones el 24 a la noche. Suponemos que nos vamos a poder juntar y nos vamos a estar por Zoom brindando con cada uno de nosotros. Pero bueno, nada, queda abierta, ya le vamos a hacer llegar más adelante la invitación para noviembre. Para la gente de la Fundación Armstrong, voy con todos los avisos parroquiales ahora, si yo no me olvido. La semana que viene, el día 29, está la celebración donde cerramos el mes de María para todos, y es extensivo a las familias, ¿sí? De manera que eso ya le vamos a mandar cuál es el link del Meet. No va a ser por Zoom, va a ser por Meet, que es más fácil, sobre todo para las familias si se quieren enganchar. Bueno, muchas gracias a todos, no le quitamos Está más la novena, Mario, la novena de María. ¿No? Hoy Cada estamos en día el segundo mandamos día, una tarjetita. claro. Hoy estamos en el segundo día, mañana se envía lo del tercer día para que ustedes reenvíen a las familias. Muchísimas gracias, saludos a la gente de Malvina y a la gente de Villa. Miguel, muchas gracias. Y Gracias. hasta pronto. Muchas gracias. Chao.